Vamos a hablar de un tema un tanto diferente, que es la cefalea por resaca. Entonces, vamos a hacer una sesión en la cual voy a pedir al público que participe. Entonces, la primera pregunta que yo tengo para todos los asistentes es: ¿a quién le ha dolido la cabeza alguna vez en su vida? Por favor, que levante la mano a quién le ha dolido alguna vez. Muy bien. Bueno, pues tengo malas noticias. Tengo malas noticias y es que a quien no le haya dolido la cabeza, seguramente le vaya a doler. ¿Por qué? Pues porque, como nos decía Martín, al 99% de las mujeres y a un porcentaje muy alto de los hombres, nos ha dolido, nos duele o nos va a doler la cabeza en algún momento de la vida. Y cuando hablamos de dolores de cabeza, nosotros, en el mundo sanitario, utilizamos unos términos un poco raros. Y voy a intentar acercarlo a vosotros para que entendáis mejor a lo que nos referimos. Cuando alguien tiene un dolor de cabeza, puede ser que le duele la cabeza porque le está pasando algo. Como nos decía Martín, si yo me da Martín un puñetazo en la nariz, me va a doler la cabeza. Entonces, hay gente que tiene dolor de cabeza sin que le haya pasado nada y sin que haya una causa aparente. Y eso se llama una cefalea primaria. ¿Qué significa cefalea? Pues cefalea es la manera médica de decir dolor de cabeza. Y dentro de las cefaleas hay dos que son muy frecuentes, muy frecuentes. Una se llama cefalea tipo tensión o cefalea tensional y la otra se llama migraña, popularmente conocida como jaqueca. ¿En qué se diferencian estas dos? Pues tienen similitudes, pero sobre todo tienen diferencias. La cefalea tipo tensión es la que hemos tenido la mayoría de nosotros. Es la cefalea de las 2 de la tarde, cuando ya llevas mucho rato trabajando, estás cansado, has dormido mal y tienes una sensación de peso por toda la cabeza. Y esto es muy diferente a lo que te pasa o a lo que le pasa a un paciente que tiene una migraña. Un ataque de migraña no solo es que le duele la cabeza, sino que va a ser, aparte de que el dolor es diferente, suele ser como si le latiera el corazón en la cabeza o como le pincharan o le clavaran algo, suele ser de media cabeza o en un ojo. La gente que tiene migraña no solo le duele la cabeza, sino que durante el ataque de dolor de cabeza le va a molestar el mundo. Le van a molestar los ruidos, las luces, los olores, se van a encontrar como muy revueltos y si pudieran, lo que harían sería meterse en la habitación, bajar la persiana y desconectar un rato. Por desgracia, vivimos en un mundo en el que eso pues no siempre nos resulta fácil. Te da un ataque de migraña cuando estás trabajando y buena suerte. Entonces, ¿por qué es importante hablar de dolores de cabeza y de cefalea por resaca? Pues lo primero, porque son relativamente frecuentes. Y estos dos tipos de dolor de cabeza que he dicho, la cefalea tipo tensión y la migraña, son a nivel mundial de todas las enfermedades que hay en el mundo, todas, la cefalea tipo tensión es la segunda más frecuente y la migraña es la tercera. Entonces, vuelvo a la pregunta de atrás. ¿Cuál es la causa más frecuente de dolor de cabeza en España? Os he dado una pista. Me cago en la leche, que es la resaca. En España, la causa más frecuente de que a alguien le duele la cabeza es la resaca. Si la primera afecta a un 30-60% y la segunda a un 10-30%, la resaca aquí 70% de la población. Entonces, nosotros, siendo un problema tan importante, nos hacemos la pregunta de ¿por qué me duele la cabeza cuando bebo? Y esto no es una frivolidad, sino que esto es algo muy importante de investigar. ¿Por qué? Pues porque de todas las causas de discapacidad, la resaca implica entre el 5 y el 15% de la discapacidad en países europeos, Estados Unidos, es decir, que es una discapacidad muy importante. ¿Por qué discapacita? Pues porque cuando te da un ataque, cuando tienes resaca, no puedes trabajar. Hay gente que directamente se levanta un poco tarde y ni va, y hay gente que va a trabajar y es como si fuera un zombie, que el cerebro no le rige lo bien que debiera. Entonces, eso es un problema un poco oculto, porque no es el típico motivo por el que viene el paciente a la consulta, pero no deja de ser un problema de muy elevada magnitud. Y luego, el segundo factor importante por el que es muy importante estudiar las consecuencias del alcohol es porque mata muchísimo. Mata más que la tuberculosis, que el VIH, que el SIDA, y mata más que la diabetes. Las consecuencias deleterias del alcohol a medio largo plazo. Por accidentes, por hepatopatía, problemas neurológicos y un largo etcétera. Y luego, porque vale mucho dinero. Es decir, el 1% del presupuesto de los Estados Unidos de América se va en resaca.
Es verdad que con los impuestos del alcohol compensan, pero no deja de ser una partida muy importante de dinero, mucho más de lo que nos dan de dinero para investigar en ciencia. Entonces, nosotros, cuando vimos la magnitud que tenía este problema, empezamos a preguntarnos que cómo era este dolor de cabeza. Y en el mundillo, pues cuando vamos a un congreso y tal, cuando te estás tomando un café, tú hablabas con un compañero y decías, oye, ¿y tú por qué crees que te da el dolor de cabeza cuando tienes resaca? ¿Por qué te da la cefalea, el dolor de cabeza? Y mucha gente decía, pues yo creo que eso es una migraña. Porque a un amigo mío me dijo que cuando le da la resaca, le da el dolor así pulsátil, le molesta el mundo, si mueve la cabeza le duele más, entonces se parece mucho a una migraña. Yo creo que es migraña. Y había otra gente que nos decía que no, que se parecía a otro tipo de dolor de cabeza que no es la cefalea tipo tensión, sino que es la deshidratación. Cuando una persona se deshidrata, si esa deshidratación llega al sistema nervioso central, no tienes suficiente líquido en el cerebro y eso hace que tienes un dolor de cabeza muy peculiar, que se produce cuando te pones de pie. Si tú estás tumbado, llega suficiente líquido a la cabeza, entonces todo bien. Pero en cuanto te pones de pie, esa deshidratación produce que te duela mucho la cabeza. Entonces, había como esas dos teorías y nosotros lo que hicimos fue un estudio para intentar investigarlo. Y este es un estudio que se hizo en el año 2018. El primer estudio que hicimos sobre la resaca lo hicimos en el año 2018. Lo hicimos en enero. Para fijar en vuestra mente lo que pasó en enero de 2018, ese fue el año de la nevada esa que cayó tan salvaje que se quedó mucha gente, entre los que me incluyo, atascados allí en la A6 y lo hicimos en esa época. Fue un estudio en el que colaboramos con la Universidad de Valladolid, en el que pedimos permiso para hacer una encuesta y lo que queríamos era que personal de la universidad, sobre todo estudiantes, nos dijera cómo era su dolor de cabeza de la resaca mientras que lo estaban experimentando. Entonces era un poco difícil. La verdad que nosotros también pensábamos que iban a contestar la encuesta 4 gatos. Para que veáis un poco cómo es esto de una encuesta, que hacemos una encuesta científica, nosotros lo que hacíamos era todo lo que se nos ocurría que podía ser importante, incluíamos una pregunta y preguntamos que cómo era el dolor de cabeza, si tenía características típicas de migraña, si se parecía al dolor de cabeza de la deshidratación, que cuánto habían bebido los participantes y, muy importante, qué habían bebido. Entonces, era un poco larga, eso también hacía que temiéramos que la gente no fuera a responder demasiado y encima coincidió que era un año un poco difícil, ya visteis que era el año de la pandemia. ¿Qué pasó? Pues que tuvimos una serendipia y resulta que dio la santa casualidad de que cuando mandamos la encuesta fue final de exámenes. Entonces, primer día, 300 respuestas. Segundo día, 700. Tercer día, 1000. Y nosotros, Dios santo, qué barbaridad. Entonces, al final, participaron 1108 personas, que es muchísima gente. Y eso es algo que fue muy bueno, nos permitió obtener mucha información y de buena calidad. Y esto nos permitió que lo publicáramos en una de las mejores revistas del mundo de neurología y es un artículo ahora mismo como bastante de referencia. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Lo primero que encontramos era que a mucha gente ya le dolía la cabeza de antes y nosotros pensábamos que eso podía ser importante porque si tú normalmente tienes dolores de cabeza y bebes, mucha gente nos dice que si se pasa con el alcohol, al día siguiente lo paga. La gente que suele tener dolores de cabeza. Pues eso nosotros lo miramos. Lo segundo era que les calculamos cuánto habían bebido la noche de estudio y la media que habían bebido los participantes era 150 y pico gramos de alcohol. Para que os hagáis una idea, en el mundo del alcohol, para medir cuánto bebe uno y lo que se recomienda beber y dejar de beber, hay una unidad que se llama unidad de bebida estándar. Y una unidad de bebida estándar es un tercio, una copa de vino o un chupito. Una unidad de bebida estándar son 10 gramos de alcohol. Esta gente había bebido 150 gramos de mediana, es decir, bastante. Bueno, entonces, estaban entregados al estudio. Entonces, nuestras dos teorías eran que el dolor de cabeza podía ser por una deshidratación o que podía ser un dolor de cabeza parecido a la migraña. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que casi el 70% de la gente tenía un dolor de cabeza que era el típico característico de una deshidratación. Totalmente característico de que en cuanto se ponían de pie le empezaba el dolor de cabeza, si se volvían a tumbar se les pasaba.
Y lo que vimos también era que casi un 40% de los participantes también tenían un dolor de cabeza muy parecido al de la migraña, pero no era blanco o negro, sino que era una mezcla. Entonces, lo que vimos era eso, que había una mezcla de los dos tipos de dolor de cabeza, y otra cosa que nosotros medimos era cómo de fuerte era el dolor de cabeza, que en una escala sobre el 10 era como un 7 de intenso, y la duración era de media unas 6 horas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vimos al final era que era una combinación de los dos tipos de dolor de cabeza, que no podíamos decir que fuera o A o B, sino que era un poco mezcla. Y algo muy importante era, como decíamos, que un 30 y pico por ciento de los participantes ya tenía dolores de cabeza de antes. Entonces nosotros decíamos, bueno, a lo mejor si tú tenías dolores de cabeza de antes, por eso te ha dado una migraña. Pues no, eso no fue así. La gente que en su vida había tenido una migraña tenía un dolor de cabeza característico de migraña. ¿Y eso por qué? Pues lo bonito que tiene la ciencia es que tú vas haciéndote preguntas, diseñas un estudio para responder una pregunta y cada estudio te genera muchas más preguntas. Entonces hay que seguir tirando del hilo para intentar un poco entender e interpretar lo que encontramos. La primera hipótesis que nosotros teníamos era que este dolor de cabeza de la deshidratación se produce por culpa de esta hormona que veis aquí. Imagino que todos sabéis que esta es la hormona antidiurética. Esto de clase os acordaré que esto de aquí, los enlaces de tal... Bueno, la hormona antidiurética en cristiano lo que hace es que es la que guarda el líquido en nuestro cuerpo. La hormona antidiurética tiene un efecto parecido a una presa. Entonces lo que hace la hormona antidiurética es que cuando se secreta, tú te quedas el agua dentro de tu cuerpo. Si tú bebes alcohol, el alcohol inhibe que esa hormona se secrete. Y si no secretas hormona antidiurética, la presa se abre. Y si se abre la presa, ¿qué te va a pasar? Pues que vas a ir al baño. Y ya sabéis que cuando uno bebe y va al baño, no va una vez. Empieza a ir y a ir y a ir y parece que quitas el tapón y ya eso no tiene fin. Y ese es el motivo por el que cuando tú bebes alcohol te deshidratas, porque se inhibe la hormona antidiurética. Entonces, la primera parte de la explicación parece que cuadraba. ¿Cuál es la segunda parte de la explicación que teníamos? Pues que el alcohol, entre los efectos que tiene el alcohol, produce vasodilatación. Y esto es algo que yo no estoy contando nada que no sepáis. Seguro que si alguna vez habéis salido por ahí de alterne y vais a según qué bares, hay gente que se le marcan mucho las venas cuando bebe. Eso es porque el alcohol es vasodilatador y entonces esa vasodilatación es muy parecido a lo que sucede durante un ataque de migraña. En un ataque de migraña se dilatan los vasos y por eso las medicinas que nosotros damos para quitar la migraña tienen un efecto de reducir el tamaño de los vasos, hacer lo que se llama una vasoconstricción. Entonces, pues parece que todo cuadraba. Y la pregunta que nos interesa a todos, ¿qué hago para que no me duela? Entonces, nosotros teníamos una serie de preguntas que era si todos nosotros tenemos el mismo riesgo de tener resaca o no, y eso era algo que queríamos intentar investigar. La segunda pregunta era si bebo agua, si eso me protege o no me protege. Y la tercera pregunta era si al comer algo, eso me protege de la resaca o no. ¿Qué creéis que salió? ¿Creéis que todo el mundo tiene el mismo riesgo de resaca? ¿Sí o no? Efectivamente no. Hay muchos factores, luego hablaremos de ello. La segunda pregunta, si yo bebo agua, ¿creéis que en el estudio encontramos que el agua es protector y disminuye la probabilidad de que te dé resaca? ¿Y si como algo eso me protege o no me protege? Nosotros habríamos apostado dinero a que sí, porque la gente sabe lo que tiene que hacer para sobrevivir y los fines de semana a altas horas la pizzería de Cantarranas y otros eventos están salvando vidas allí, pues intentando que la gente empape. Pues ¿qué es lo que nos encontramos? Que no, en nuestro estudio no nos salió ni que beber agua ni que comer protegiese de la resaca. No nos salió. Y eso, la verdad, que a nosotros nos dejó un poco preocupados, porque estábamos convencidos de que si tú comes algo y bebes agua, eso va a disminuir la probabilidad de que te dé resaca. Eso nos lo habían dicho nuestros amigos y conocidos y pensábamos que había que seguir un poco investigando. Entonces, cuando en ciencia tú te encuentras un resultado que es inesperado y que te cuesta explicar, tienes que intentar ver dónde puede estar el problema. Y entonces el problema que nosotros pensábamos que había aquí era que la gente que nosotros habíamos estudiado a lo mejor no era del todo fiable. Porque en ciencia hay un problema, hay un sesgo, que eso es como un fallo, que se llama sesgo de memoria. Que eso implica que si tú no te acuerdas bien de lo que has hecho, a lo mejor no estás midiéndolo todo lo bien que debieras.
Y de toda la gente o de todos los posibles participantes en un estudio de investigación, no hay nadie que tenga más riesgo de tener un sesgo de memoria que un borracho. Entonces, lo que hicimos fue el estudio Resaca 2. Hicimos la saga de como los de las películas estos, e hicimos un nuevo estudio. Y este estudio, lo que hicimos fue todo lo que habíamos aprendido del estudio anterior, pues intentar aplicarlo. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar gente muy motivada y muy profesional para que intentásemos un poco el dar respuesta a estas preguntas trascendentales. Entonces cogimos 32 voluntarios que durante 3 noches diferentes bebieron porque a ellos les dio la gana, nosotros no le obligamos a nadie a beber, y lo que les pedimos es que, por favor, mientras bebían, tuvieran un cuestionario en el que cada caña que se bebían, cada copa, cada vino, fueran apuntando todo lo que bebían y todo lo que comían hora a hora y cantidad a cantidad. Imagínate que te vas ahí a la discoteca, estás ahí bailando y te ves a uno con una libreta apuntando tal. Pues esta gente lo hizo 3 veces cada uno. Y no solo eso, sino que al día siguiente ellos se despertaban y desde que se despertaban empezaban a marcar ahí. Me duele la cabeza, no me duele la cabeza. Me molesta la luz, me molesta el ruido. Tengo sed, me cuesta concentrarme, me cuesta leer. Había un montón de preguntas parecidas a las del estudio anterior para intentar un poco comparar los resultados y ver un poco qué pasaba. Entonces lo hicieron 3 noches. ¿Qué nos encontramos? Pues lo primero que nos encontramos es que estos tenían dolor de cabeza de manera habitual más frecuentemente que el otro grupo. El primer grupo, ellos tenían antecedentes de dolores de cabeza como un 36% y estos tenían dolor de cabeza como el 47%, más todavía. En la población general, esto es un pelín más alto de lo normal. Lo segundo que vimos esto es que esta gente bebió más todavía. Parecía difícil, pues estos motivados bebieron todavía más. No sé si bebieron todavía más o lo apuntaron mejor. También puede ser, también puede ser. Y la primera sorpresa que nos llevamos es que no todas las veces que bebían les dolía la cabeza. Solo les dolió la cabeza un 57% de las veces. Y eso fue una sorpresa porque nosotros pensábamos que siempre que bebían al día siguiente les iba a doler la cabeza porque ellos participaban en el estudio sabiendo que nosotros queríamos ver qué pasaba con el dolor de cabeza. Y mira que estaban motivados y bebieron por la causa. Pues no siempre les dolió la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que si a ti normalmente te duele la cabeza, la probabilidad de que te dé una cefalea por resaca era 3 veces mayor, con lo cual, si tú ya sueles tener dolores de cabeza, tienes que tener más cuidado porque eres más vulnerable a que te dé una cefalea por resaca. Lo segundo que vimos es que no todos los alcoholes tienen el mismo riesgo de tener resaca. ¿Qué tipo de bebida creéis que tiene más riesgo de tener resaca? Más riesgo. Los destilados. Lo que más riesgo tiene, los destilados. Y entre el vino y la cerveza, ¿quién creéis que gana? El vino. Y no todos los tipos de vino tienen el mismo riesgo de resaca. Algo que no hemos podido estudiar, pero a mí me gustaría, y si hay alguien que tenga una bodega que nos dese, yo quería hacer un estudio de ver si según el tipo de reserva, crianza o vino joven, el riesgo era igual o no. Eso, que tenga una bodega, que me pase luego su teléfono y lo organizamos. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, otra cosa importante es que si la gente normalmente entrenaba, el riesgo de tener resaca también era menor. ¿Por qué? Pues porque el alcohol produce tolerancia. Entonces, si tú normalmente bebes, la cantidad de alcohol que tienes que beber para que te haga efecto, pues es un poquito mayor. Entonces, eso es algo que también encontramos. Y lo importante, ¿encontramos en este estudio que si tú bebes agua o si comes algo, disminuye la probabilidad de que te dé resaca? Pues lo que vimos es, aquí veis los gráficos de cuánto le duraba el dolor de cabeza en la parte de vuestra izquierda. Veis la gente que bebía agua y la gente que no bebía agua. Los que no bebían agua es lo que pone en rojo no, y los que sí que bebían agua es lo de abajo. Y la parte de la derecha es los que no comieron nada antes de acostarse y la parte el no y el sí. Aquí yo diría que visualmente parece que si bebes y comes dura un poquito menos. Pero esto ya sabéis que para poder demostrarlo tú tienes que hacer un análisis estadístico con un test estadístico según cómo sean las variables y tal y cual. Y el test estadístico nos dijo que no salía significativo. Y aquí nos volvimos a quedar otra vez con cara de palmado diciendo, esto no, a mí no me cuadra. Entonces, intentando explicar por qué en este segundo estudio tampoco pudimos demostrar que comer o beber agua, eso te protege de beber alcohol, primero
pensamos que esto podía tener relación con la fisiología de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, una vez que se ha inhibido su secreción, se va a abrir la compuerta. Entonces, si tú bebes agua, la vas a perder. Si sigues bebiendo cerveza, también la vas a perder. Entonces, si llega a un punto de la noche en el cual ya se te ha inhibido la hormona antidiurética, pues probablemente ahí sea más difícil un poco frenar el efecto del alcohol, aunque pensamos que probablemente beber líquido sí que te protege. Y el segundo motivo por el cual pensamos que estos resultados probablemente no fueran del todo fiables es que ¿cuánto duraba la resaca en el primer estudio? Unas 6 horas. ¿Cuánto duraba la resaca en este segundo estudio? Que bebieron más. 2 horas. 2 horas. Yo no sé vosotros, pero después de beberte 200 y pico gramos de alcohol, que te dure la resaca 2 horas, esa gente no era normal. Esa gente eran superhéroes, estaban entrenados y eso, no sé. Cuando miramos, resulta que es verdad que era gente de 22 años, 23 años, pues que tienen toda la vida por delante, tienen el hígado todavía muy sano, muy joven y pues no tenía el mismo efecto que si lo hiciera otra persona. Entonces pensamos que probablemente estos resultados fueron inesperados porque la muestra o la población en la que hicimos el estudio pues no era una población probablemente representativa de todo el mundo. Y siempre que hacemos un estudio en investigación tienes que seleccionar muy bien la población a la que estudias para poder interpretar y extrapolar, sacar las conclusiones del estudio. Entonces, a nosotros este tema nos parece muy interesante y nos parece muy interesante porque creemos que estudiando la resaca y entendiendo por qué a la gente que tiene una cefalea por resaca le da un dolor de cabeza parecido a la migraña, esto nos va a permitir el día de mañana saber por qué te da la migraña y poder curarla, porque es una enfermedad que hemos dicho que es la tercera más frecuente del mundo, la primera causa de discapacidad en la gente joven y no tiene tratamiento curativo. Podemos ayudar a la gente que la tiene, pero todavía no les podemos curar. Entonces, estos son estudios que estamos haciendo en nuestro tiempo libre sin ninguna financiación, con la colaboración de grandes voluntarios, y ahora vamos a hacer un tercer estudio en el que lo que queremos hacer es mirar el cerebro de la gente que está teniendo una cefalea por resaca durante la resaca. Esto va a ser todo un reto, pero vamos a intentar convencer a la gente de que mientras les está dando la resaca, meterlos en la resonancia magnética y ver qué pasa y qué diferencias hay en su cerebro en ese momento respecto de cuando están de manera habitual. Entonces, no puedo terminar sin dar las gracias a las dos estudiantes que han hecho todo el trabajo de campo, que estos han sido 2 trabajos de fin de grado y el tercero, el de la resonancia, será un tercero. Por supuesto, las gracias también a nuestros compañeros y a todo el equipo, porque en ciencia intentamos contribuir y hacer aportes que sean para la población, pero ya que lo hacemos en nuestro tiempo libre y sin dinero, pues intentamos también pasarnos bien y es muy importante que tengamos un equipo agradable. Y los mensajes para llevarnos a casa, por supuesto, hay que beber con moderación. Siempre que uno bebe es muy importante acompañar la toma de alcohol con bebidas que no tengan alcohol para intentar un poco minimizar el efecto. No tomar drogas mezclando con el alcohol, que eso multiplica los efectos. Comer, nosotros no lo hemos demostrado, pero en ciencia hay un gran dogma que dice, lo voy a decir primero en lenguaje así raro y luego ya lo explico, que es la ausencia de evidencia no es la evidencia de ausencia. Es decir, que nosotros no hayamos demostrado que comer te protege, no quiere decir que no comer te proteja. Entonces, esto es algo que seguiremos investigando y queremos que nos den el premio Nobel por esa valiosa contribución. Y otra cosa muy importante es que si tenéis dolores de cabeza, pues que consultéis con vuestro médico, que podremos ayudaros, no podremos curaros, pero sí que podremos hacer algo por vosotros. Y muchas gracias.